Aspasia de Mileto, figura feminista. Aspasia de Mileto fue uno de los personajes más emblemáticos de la Grecia del siglo V a.C., cuyas características no se ajustaban al rol tradicional de la mujer, que en Atenas se consideraba una esposa buena y honrada. El único papel de la mujer era el ser la sombra de su esposo y pasar desapercibida. Su imagen contrastaba con la de la mayoría de las mujeres atenienses de la segunda mitad del siglo V a.C. Aspasia fue una figura principal en la esfera cultural de la democracia en Atenas. Representó un papel fundamental en el nacimiento de la emancipación de la mujer. Con sus lecciones a las nuevas jóvenes atenienses, condujo a la futura intervención de estas mujeres en la vida pública de la ciudad, así como a través de sus discursos en los que reivindica a un modo discreto la dignidad de la mujer. Esto permite percibir por primera vez lo femenino de la historia, haciendo que Aspasia de Mileto la principal representante de otra forma de interpretar la Atenas de Pericles, demostrando que sí había espacio para las mujeres. Aspasia de Mileto fue una mujer griega que vivió en el siglo V a.C. El nombre de Aspasia significa la bella bienvenida. Nació en Mileto, al igual que algunos de los primeros filósofos griegos como Tales, Anaximandro, Anaxímenes. Con 20 años abandonó su ciudad natal y se trasladó a Atenas. Llegó a la capital griega con apenas 20 años y permaneció en la polis hasta el fin de sus días. Debido a la excelente educación que había recibido, algo fuera de lo común para las mujeres de la época, Aspasia pronto destacó más allá de su belleza. Era hetera, una especie de cortesana ilustrada, y su presencia desataba alabanzas y críticas a partes iguales. Gracias a su personalidad sobresaliente, Aspasia se movió en un círculo extraordinario y adquirió una notoriedad muy superior al resto de mujeres que vivieron en su misma época. Ser mujer en Grecia. Varios autores coetáneos la citaron en sus textos. Hubo quienes la juzgaron por profesión y otros que la recordaron por su belleza, su inteligencia y su habilidad en las artes de la palabra. Aspasia de Mileto fue una mujer muy importante en la antigüedad. Pero, ¿bajo qué condiciones logró este reconocimiento? Lo primero que hay que responder es cómo era la vida para las mujeres griegas. Lo cierto es que había muchas trabas para las mujeres, y encontraban numerosas restricciones y prohibiciones en los polis. Las mujeres no tenían derechos civiles. Sus tareas se limitaban al cuidado de la casa y a la educación de los hijos. Se les excluía de la vida pública y únicamente abandonaban la casa para asistir a grandes fiestas. Es posible que, en Mileto, la situación fuera algo distinta y gozaran de más libertad que en Atenas. Ser mujer significaba ser parte de alguien, ser la posesión de alguien. Cuanta más valentía poseía el varón, más mujeres tenía derecho a tener. Es decir, eran vistas como una especie de premio o reconocimiento al varón. Aspasia, procedente de una familia adinerada, viajó en barco hasta Atenas con su hermana y su cuñado, Alcibíades el Viejo, en torno al 450 a.C. Se desconocen los motivos por los que abandonó su polis jonia natal, Mileto, pero ciertamente Aspasia llegó a la principal ciudad griega para quedarse. Por aquel entonces, Atenas estaba viviendo su momento de máximo esplendor. Su líder político, Pericles, llevó a cabo numerosas obras públicas y mejoró la calidad de vida de los ciudadanos, promocionando también la cultura. Una gran oradora. Las hetairas estaban profundamente instruidas en la retórica o la oratoria, y Aspasia no era una excepción. Se cuenta que Sócrates se sintió fascinado por su inteligencia. Su figura pudo llamar la atención de Platón acerca de la capacidad de las mujeres, cuando eran educadas fuera de los estrechos límites de la instrucción ateniense, tenían provistos para ellas. Gracias a esta habilidad obtuvo ciertos reconocimientos y conquistó al gobernador Pericles, quien sentía por ella no solo erotismo, sino también amor. Se dice que él dejó a su esposa legítima e hizo a Aspasia su esposa ilegítima o concubina por su condición de extranjera. Los cómicos de la época, como Aristófanes, señalaba de forma crítica que era Aspasia quien escribía los discursos de Pericles y que influía en la política de su esposo.
Por ejemplo, en una batalla entre Mileto y Samos obtuvo preferencia la Cuida Jonia. Después de la muerte de Pericles, tomó entonces como amante el tratante de ganado Recicles, un hombre vulgar que gracias a ella consiguió desempeñar durante algún tiempo un papel político importante en Atenas, demostrando así su habilidad en las relaciones políticas y su influencia para alcanzar el poder con la palabra.